Bueno, esta es la última transparencia. Muy bien. En 1938 publica la otra gran obra de Galileo. Tiene dos grandes obras. Después tiene dos o tres más importantes, pero llamada Discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias. Las dos nuevas ciencias a las que se refiere son la ciencia de la mecánica, la que uno entiende por el estudio de los movimientos, ¿no? De los proyectiles y de y por otro lado, la segunda ciencia en ese no fue tan exitoso. Tiene que ver con cuestiones de elasticidad hidrodinámica, de la cual no voy a hablar. O sea, porque no, ni fue tan exitoso, ni, bueno, en cambio voy a hablar de lo que sí, lo que fue exitoso y que fue revolucionario, ¿no? Que es la parte de la mecánica. Bueno, también en italiano, y aquí Galileo, digamos, demuestra, pero de una manera más exacta y además tomando al tiempo como eje independiente, no al espacio recorrido, ¿se acuerdan? Lo que habíamos visto con Oresme, demuestra que la distancia recorrida por un movimiento uniformemente acelerado es la mitad de la distancia que el móvil hubiera recorrido si hubiera estado todo el tiempo con la velocidad final. O sea, entonces, esto es un gráfico, esta es la portada, digamos, del libro, ¿no? De la edición original. Y este es un gráfico donde, digamos, acá sería la velocidad en función del tiempo. O sea, el tiempo sería el eje vertical y el horizontal sería la velocidad. Entonces, el móvil parte del reposo y empieza a aumentar su velocidad. Digamos, estas rayitas serían la velocidad a distintos tiempos. A medida que avanza el tiempo, que avanza hacia abajo el tiempo, la velocidad se hace cada vez más grande, ¿no? Eso es una recta, pues esto es un movimiento uniformemente acelerado. O sea, la aceleración es constante. Entonces la velocidad aumenta a un ritmo constante. Entonces dice Galileo, escribe, en el movimiento acelerado, el aumento de velocidad, siendo continuo, usted puede dividir los grados de velocidad que aumentan continuamente en una cantidad determinada a causa de que cambiando a cada momento son infinitos. Por tanto, podremos ejemplificar mejor nuestro propósito trazando un triángulo ABC. Acá está el diagrama de Galileo. Y acá también muestra cómo Galileo, al igual que Arquímedes, y también que Da Vinci, se anticipan, aunque no llegan, a descubrir el cálculo integrado. Podemos, en el lado AC, el lado AC es todo tantas partes iguales como nos plazca. Entonces, AD, DE, EF, ¿no? Todo esto. Y tracemos por los puntos D, E, F, G, rectas paralelas a la base. La base BC es esta. Entonces, estas rectas paralelas son estas que están acá. Supongamos ahora que las partes señaladas en la línea AC representan tiempos iguales, o sea que estos tiempos iguales, y que las paralelas trazadas en los puntos D, E, F representan los grados de velocidad, estos son los grados de velocidad acelerada que aumentan igualmente en el mismo tiempo, y que el punto A sea el estado de reposo, partiendo del cual el cuerpo ha adquirido, por ejemplo, en el tiempo AD, el grado de velocidad DH. En el segundo tiempo supondremos que ha aumentado la velocidad de DH hasta EJ, o sea, va aumentando la velocidad. Y asimismo en los tiempos siguientes, de acuerdo con el aumento de las líneas FK, GL, etc. Esto es texto original de Galileo. Pero a causa de que la aceleración es continua, de momento a momento, y no por saltos, de una cierta parte de tiempo a otra, representando el punto A, el momento de menor velocidad, esto es, el estado de reposo, y AD, el primer instante de tiempo siguiente, es evidente que,
antes de adquirir el grado de velocidad dh, en el tiempo AD, el cuerpo debe haber pasado por grados cada vez más pequeños adquiridos en los infinitos instantes que hay en el tiempo de A. Infinitos instantes, o sea que Galileo adhería a la continuidad del tiempo y del espacio como Aristóteles, ¿no? Correspondiendo a los infinitos puntos de la línea de A. O sea que Galileo lo que dice es que acá hay infinitos puntos, porque el tiempo es continuo, y en cada punto seguramente hay una velocidad instantánea, una velocidad. Barrita, barrita, barrita. Por tanto, para representarnos los infinitos grados de velocidad que preceden al grado de h, es necesario imaginar líneas sucesivamente más cortas que se suponen están trazadas por los infinitos puntos de la línea de A y paralelas a DH. Tac, 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 acá, todo acá. Estas líneas infinitas representan para nosotros la superficie del triángulo AHD. Acá está la cuestión. Para Galileo, la superficie del triángulo este, uno la puede obtener de alguna manera, entre comillas, sumando estas infinitas líneas que hay acá, pero claro, multiplicadas por las distancias entre esas líneas, que son muy pequeñas. Cuanto mayor el número de líneas que pongo acá, más cortito es la distancia entre ellas, temporal, ¿no? Y esto lo que me da, para el Galileo lo que da es la superficie del triángulo. O sea, se da cuenta Galileo que, de alguna manera, multiplicar muchas veces esta longitud por la distancia temporal entre barrita y barrita, lo que me da es la superficie de este rectangulito chiquitito. En buena aproximación. En realidad acá no tengo un rectángulo. Fíjense que acá lo que tengo es un trapecio, ¿no? Pero si es chiquitito, el trapecio se puede aproximar muy bien por el rectángulo cuando es chiquitito. Es como que la diferencia, cuando es grande no, pues acá la diferencia el rectángulo tiene una superficie mayor dada por ¿no? Esta parte, que este trapecio. Pero cuando es chiquitito, esa diferencia es insignificante frente a la superficie total. De eso se da cuenta Galileo. Entonces dice, podemos imaginar toda distancia recorrida por el cuerpo, con el movimiento que comienza en el reposo y acelerado uniformemente, haber pasado y hecho uso de infinitos grados de velocidad, que aumentan conforme a las infinitas líneas que, comenzando desde el punto A, se supone trazadas paralelamente a la línea HD, infinitas líneas, y a las restantes J, E, K, F, L, G, continuando el movimiento hasta donde se quiera. ¿Bien? O sea, de esto lo que está haciendo es darse cuenta de que la superficie de este triángulo va a ser igual a la distancia total recorrida por este móvil que se está acelerando uniformemente. O sea, Galileo descubre y demuestra a una manera semi-intuitiva, ¿no? Lo que después se demuestra rigurosamente con el concepto de integral. O sea, pues la integral de una curva tiene que ver con la superficie que hay debajo de la curva. Hoy digamos, eso lo sabemos después de Newton. Entonces, Galileo descubre que la superficie de esto es igual a la distancia total recorrida. Entonces, dice, completemos ahora el paralelogramo AMBC, que es un rectángulo, y prolonguemos hasta el lado BM. No solo las paralelas señaladas en el triángulo, sino también las otras paralelas en número infinito que imaginemos trazadas de todos los puntos del lado AC. Todas estas las rayitas, continuémoslas todas hasta acá. Pero todas, incluso las que no están dibujadas, todas. Las infinitas paralelas. Y como BC, que es la mayor de estas infinitas paralelas del triángulo, representa para nosotros el grado mayor de velocidad adquirido por el móvil en este intervalo de tiempo, ¿no? El movimiento acelerado, y la superficie entera de dicho triángulo era la masa, llama masa, pero no en el sentido de la masa que uno entiende la masa y la suma de toda la velocidad con la cual en el tiempo AC recorrió cierto espacio.
Lo que Galileo llama la masa, hoy la llamaríamos la integral. O sea, la suma total de todas estas velocidades multiplicada por los intervalitos de tiempo entre una y otra. Así ahora el paralelogramo es una masa y agregado de un número igual de grados de velocidad, pero cada uno igual al mayor de c. O sea, el paralelogramo, para Galileo sería, la superficie del paralelogramo es la distancia que recorrería un móvil que se moviera con la velocidad esta final, la máxima, todo a lo largo de todo el tiempo, pero siempre con esta velocidad máxima. Esta masa de velocidades será el doble de la masa de las velocidades crecientes en el triángulo. Como dicho paralelogramo, es doble del triángulo. Y por lo tanto, si el cuerpo que al caer empleó los grados acelerados de velocidad correspondientes al triángulo ABC, ha recorrido la tal distancia en tal tiempo, es muy razonable y probable que, empleando las velocidades uniformes correspondientes al paralelogramo, recorrerá con un movimiento igual, en el mismo tiempo, una distancia doble que la recorrida por el movimiento acelerado. O sea, acá demuestra, de forma más rigurosa de lo que había dicho Oresme, porque acá está el tiempo, no el espacio recorrido, acá está el tiempo. El espacio total recorrido es esta superficie, fíjense. Entonces, como la superficie de este paralelogramo es el doble que la de este triángulo, porque justamente esta diagonal la corta en la mitad, demuestra que un móvil que se moviera durante todo el tiempo con esta velocidad máxima va a recorrer el doble de distancia de la que recorrería un móvil que arranca del reposo y se mueve con velocidad uniformemente acelerada hasta llegar en el instante final a la velocidad máxima. ¿eh? Esta superficie es del doble que esta. Esto lo demuestra Galileo. Está cerca de llegar, como lo hizo Arquímedes, al concepto de integral. Este comentario reúne, digamos, lo que acabo de decir. En lenguaje moderno diría velocidad igual, como la velocidad aumenta para un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad aumenta linealmente con el tiempo, proporcional a la aceleración. Y la distancia es, esto lo deduce Galileo, es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto lo deduce Galileo, pero lo deduce con este mecanismo. Porque como aceleración por tiempo, fíjense, aceleración por tiempo es velocidad final, entonces aceleración por tiempo me da esta velocidad final. Si lo vuelvo a multiplicar por tiempo, me daría la superficie de todo este paralelogramo. Velocidad final por tiempo me da, o sea, lado por lado me da todo esto. Pero como la distancia total recorrida es la mitad de esta superficie, por eso acá está el 1/2. Esto de aceleración por tiempo al cuadrado es aceleración por tiempo. O sea, velocidad por tiempo, velocidad final por tiempo. O sea, Galileo de esta manera deduce la fórmula que todo el mundo estudia en física 1 o en el secundario, en movimiento uniformemente acelerado, que es distancia recorrida igual a 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Por otro lado, lo que también hace Galileo es formalizar lo que es la composición de movimientos. Entonces, introduce gráficos como el que está acá. Acá describe lo que es la caída libre de una piedra que es arrojada con velocidad inicial horizontal, despreciando la fuerza del aire. Estos serían los puntos que recorre para los mismos intervalos de tiempo, ¿no? Pongámosle que fuera el primer segundo, segundo, tercer segundo, cuarto segundo. Entonces, despreciándola el roce del aire, cada segundo que transcurre recorre la misma distancia horizontal, porque el movimiento horizontal no es frenado, y el vertical es acelerado por la gravedad, y sigue la ley que él había descubierto, 1, 4, 9, 16, ¿se acuerdan?
Cuando compone los dos, obtiene esto que está acá, que es una parábola. Esto lo descubrió Galileo también. Se demuestra Galileo matemáticamente, con las matemáticas disponibles en ese momento, que el movimiento de un proyectil, despreciando la fuerza del aire, es en buena aproximación una parábola. En la medida en que uno pueda despreciar la fuerza del aire, es exactamente una parábola. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de Galileo y la música. Galileo, como les dije, como heredero de, del padre, en ese sentido. Digamos, en esta obra que estamos comentando ahora, ¿no? El discurso y discusiones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, que también está en gran medida escrito en términos de diálogo y con los mismos personajes, dice Sagredo: durante mucho tiempo estuve perplejo acerca de las razones de las consonancias, dado que las explicaciones comúnmente referidas por autores eruditos en música no me parecieron suficientemente conclusivas. Nos dicen que el diapasón, o sea, la octava, les cuento, diapasón es un nombre más antiguo para lo que llamamos octava en música, está contenida en la razón doble. Porque si una cuerda se estira en el monocordio y se hace sonar, y luego se ubica un puente en el medio y suena con media cuerda, se escuchará una octava entre las dos. Cuando uno a una cuerda la corta, digamos, la reduce a la mitad de la longitud, el sonido suena una octava más arriba, ¿no? Bueno, entonces Sagredo comenta esto, que estaba perplejo por el tema de las razones de las consonancias. O sea, fíjense cómo Galileo, en esta obra, se mete también con el tema de la música, ¿no? Y de las consonancias. Entonces sigue, ¿no? Sagredo. Esta aplicación, repito, no me impresiona como suficiente para justificar la determinación de las razones dobles y sesquiálteras como los coeficientes naturales de la octava y la quinta. Sesquiáltera también es una palabra antigua para denominar la fracción 3 medios. ¿Se acuerdan que la quinta, el intervalo quinta en música está dado por la razón 3 medios, ¿no? En la longitud de la cuerda, o hoy en día sabemos, en la frecuencia del sonido. Mi razón para pensar así es como sigue. Hay tres maneras de elevar la afinación de una cuerda. Primera, cortándola. Segunda, ajustándola o aflojándola. Tercera, haciéndola más delgada. Si mantenemos la tensión y el grosor de la cuerda constante, obtenemos la octava acortándola a la mitad. O sea, sonando primero la cuerda abierta y luego la mitad de ella, ¿no? Pero si queremos producir la octava tensándola, no bastará con duplicar el peso atado a la cuerda. Debe ser cuadruplicado. De estas observaciones muy verdaderas, no podría haber ninguna razón de por qué aquellos filósofos sabios hubieran establecido la razón doble en lugar de la cuádruple, como la de la octava. O porque una quinta deberían haber elegido la sesquiáltera en lugar de la doble sesquicuarta. 9 cuartos lo llamaban doble sesquicuarta. Estas son las cosas que descubrió Vincenzo, ¿se acuerdan? Sinceramente, como yo no leí en forma completa esta obra de Galileo, no podría asegurar si en algún momento Galileo menciona al padre. O sea, no lo puedo manifestar. Lo cierto es que la historia de la física olvidó demasiado al padre de Galileo. Lo que no puedo asegurar es cuánto de esto tiene, entre comillas, la culpa Galileo por no haberlo citado. No lo puedo asegurar. Habría que investigar un poquito más. En donde Galileo va más allá de su padre, a partir de sus conocimientos de física, porque, bueno, como les dije, no vamos a hablar de en cuánto avanza o en cuánto se equivoca Galileo con el mundo de la elasticidad, pero por más que Galileo no tenía las herramientas para medir frecuencias en cuanto a periodos de, digamos,
frecuencias de vibración de una cuerda, pero sí desarrolló lo suficiente su conocimiento teórico sobre los sistemas elásticos y vibratorios como para darse cuenta que cuando una cuerda vibra a una octava por encima de otra, es porque la frecuencia de vibración es el doble. ¿eh? Él no mide frecuencias de vibración, pero sí deduce teóricamente que la frecuencia de vibración es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda que vibra. Al menos hoy diríamos el modo fundamental. Porque hay muchos modos en que puede vibrar una cuerda, pero bueno, para eso todavía van a tener que pasar bastantes años. Esta idea de asociar este factor, digamos, estas fracciones con la frecuencia de oscilación, en realidad el primero que lo sugirió fue el que hablamos, Giambattista Benedetti, pero no fue demasiado lejos en cuanto a fundamentarlo. Galileo fue más lejos en cuanto a fundamentarlo. Benedetti se inspiró en el hecho de que el sonido para él eran vibraciones del aire, no de otra cosa, porque lo que hay entre una fuente de sonido y nosotros es aire, y con lo para él era como el sonido, como digamos, el aire vibra, entonces tiene que ver con la vibración de la cuerda que genera el sonido o el agente que genera el sonido. ¿no? Hay un científico y filósofo, Isaac Beckman, holandés, del cual muy poco se conoce, que también, digamos, lo había demostrado geométricamente, o sea, había ido más lejos que Benedetti, y posiblemente Galileo conocía los trabajos de Beckman. Y por otro lado, como otro antecedente de la obra de Galileo, un alumno de Galileo, con la cual seguramente fue un trabajo, digamos, en conjunto con Galileo, escribió una primera prueba, digamos, más firme, más física, si quieren, del número 2 como detrás de la octava en relación a la vibración de una cuerda. Esta publicación de este alumno es 4 años anteriores, porque es 1634, ¿se acuerdan que esta obra es de 1638? Este alumno se llamaba Niccolo Aggiunti. O sea que con esta obra de Galileo se va consolidando el estudio de las vibraciones de los cuerpos continuos, pero todavía va a tener un largo camino por delante, ¿no? Bueno, y esta otra gran aspecto de Galileo es Galileo el astrónomo, que es tan importante como el aspecto mecánico de Galileo, o dinámico de Galileo. ¿Se acuerdan que en 1604 Kepler había visto una nueva estrella? Bueno, Galileo también la vio, lo cual también quedó consternado. A Galileo también le interesaba el cielo. Galileo también tenía suficiente conocimiento de astronomía como para haber deducido que esa estrella estaba más allá de la Luna, porque no había ningún paralaje terrestre, y con lo cual no podía ser ningún efecto atmosférico ni ningún efecto sublunar. En 1609, o sea, 5 años después, recibe una carta de un antiguo alumno de él, un francés llamado Jacques Padover, que le cuenta que en Holanda, o sea, un holandés había fabricado un telescopio. Es un aparato que permitía acercar objetos lejanos. Galileo tenía suficientes conocimientos de óptica como para que ante la sola descripción que le había hecho Badover del descubrimiento, enseguida él fabrica un telescopio más potente que el que había fabricado
este holandés, y con menos deformación de los objetos. O sea, las lentes que usa son están mejor pulidas, ¿no? Ahora, fíjense, uno a veces se comenta, ¿no? El tema de que hoy en día vivimos en una época frenética donde los investigadores están bajo presión de publicar para no perder la beca este, o el subsidio o lo que sea, o la posibilidad de ascender en la carrera de investigador. Em, y uno se imagina en la antigüedad que la gente se movía con tiempos más lentos. En parte es verdad, pero en parte cuando uno ve, por un lado, la producción de los grandes genios, y yéndonos a Platón y Aristóteles, digamos, y ejemplos como el que les voy a dar ahora, realmente uno dice, bueno, a veces la, la ansiedad por trabajar, por publicar, es una cosa inherente al hombre, va más allá de esta época tecnológica en la cual vivimos, ¿no? En pocos meses de observaciones con su recién fabricado telescopio, Galileo escribe un libro directamente llamado Sidereus Nuncius, que significa mensajero sideral, mensajero de las estrellas, donde, o sea, no solamente muestra la cantidad de descubrimientos que hizo en pocos meses con el telescopio, eh, sino la velocidad con que luego lo plasmó en un libro, ¿no? Dice, cosas todas ellas por mí observadas y descubiertas no a muchos días, mediante un anteojo de mi invención, previamente iluminado por la divina gracia. Él reconoce que, por más que lo llama de mi invención, él reconoce que había un holandés que lo había fabricado, una primera versión. Pero bueno, supongo que acá la invención, la primera invención, uno puede entenderla como perfeccionamiento o simplemente para fabricación, ¿no? Otras cosas tal vez más importantes serán descubiertas con el tiempo, por mí o por otros, con ayuda de un instrumento similar, cuya forma y diseño, así como las circunstancias de su invención, recordaré primero con brevedad para dar luego cuenta de la historia de las observaciones que he realizado. Y acá es donde cuenta, ¿no? Dice, 10 meses antes de publicar el libro, llegó a nuestros oídos la noticia de que un cierto belga, en esa época estaba todo, se consideraba todo lo mismo, belga y holandés, había fabricado un anteojo mediante el que los objetos visibles muy alejados del ojo del observador se discernían claramente como si se hallasen próximos. Sobre dicho efecto, en verdad admirable, contábanse algunas experiencias a las que algunos daban fe mientras que otros las negaban. O sea, del negacionismo, ¿no? Diciendo que un aparato no puede reemplazar a mis ojos, ¿no? Bueno, este extremo me fue confirmado pocos días después en una carta de un noble galo, Jacobo Badovere, de París, lo que constituyó el motivo que me indujo a aplicarme por entero a la búsqueda de las razones, o sea, la teoría detrás de esto, no menos que a la elaboración de los medios, o sea, la fabricación, por los que pudiera alcanzar la invención de un instrumento semejante. Lo que conseguí poco después, basándome en la doctrina de las refracciones. Acuérdense, ya Galileo seguramente en su formación en Pisa, en Florencia, había tenido acceso a mucha bibliografía de la óptica, de Grosseteste, de Ptolomeo, quizá de Alhazen. Y ante todo me procuré un tubo de plomo, a cuyos extremos adapté dos lentes de vidrio, ambas planas por una cara, mientras que por la otra convexa la una y cóncava la otra. O sea, sería una plano convexa y la otra plano cóncava. Las lentes, ¿no? Acercando luego el ojo a la cóncava, vi los objetos bastante grandes y próximos, ya que aparecían 3 veces más cercanos y 9 veces mayores que cuando se contemplaban con la sola visión natural. Cuando dice 3 y 9 se refiere a la distancia aparente, eh, se disminuye a 3 por un factor 3, este, pero el tamaño se refiere al tamaño aparente
que como el tamaño significa las dimensiones, digamos, habla de 9 porque tiene que ver con el cuadrado de la distancia que se acerca. O sea, tiene que ver con la porción de mi campo visual que me ocupa, ¿no? O si quieren, la superficie aparente del objeto. Más tarde me hice otro más exacto que representaba los objetos más de 60 veces mayores, ¿no? O sea que los acercaría a un factor, pongámosle, de 7 y pico, una cosa así. Por último, no ahorrando en gastos ni fatigas, conseguí fabricar un instrumento tan excelente que las cosas con él vistas parecen casi 1000 veces mayores, o sea, más de 30 veces más próximas, que si se observasen con la sola facultad natural. Fíjense cómo al cabo de poquitos meses fabricó 3 telescopios, el tercero ya con una capacidad mucho mayor que el primero, y ni que hablar si lo comparamos con el original del holandés, ¿no? Esta es una ilustración del propio Galileo de la Luna. Dice, la superficie de la Luna no es perfectamente llana. O sea, es otro golpe a la idea aristotélica de la perfección del mundo supralunar. Exenta, o sea, no es perfectamente llana, ni exenta de desigualdades, ni exactamente esférica. Como una extensa escuela de filósofos consideraba al mirar a la Luna y otros cuerpos celestes. Sino por el contrario, está llena de desigualdades, es irregular, llena de depresiones y protuberancias, lo mismo exactamente que la superficie de la Tierra, que varía donde quiera por virtud de altísimas montañas y profundos valles. Fíjense que obviamente, desde que el hombre es hombre, vio que la Luna tenía manchas. Ahora, eso no evitó que la mayor parte de los intelectuales, desde Aristóteles en adelante, consideraran que los astros eran perfectamente esféricos, a pesar de esas manchas que quedaban ahí, un dato quizá irrelevante, pero las manchas estaban. Ahora Galileo descubre que esas manchas son en realidad valles y montañas, ¿no? Fíjense acá la luna, ¿no? Dibujado por Galileo, y acá se ve un gran cráter. O sea, es un primer golpe, un nuevo golpe, digamos, Ya los golpes venían con el tema de las novas, ¿no? De las novas de Tycho Brahe, de Kepler, el cometa que vio Kepler, pero acá hay otro golpe más a la perfección de los cielos. Galileo también apuntó el telescopio a los planetas y descubrió que los planetas presentan, dice él, sus discos perfectamente redondos, lo mismo que si hubieran sido trazados por un compás, y aparecen como otras tantas pequeñas lunas completamente iluminadas y de forma globular. Pero, o sea, aparecen como si fueran pequeñas lunas, ¿no? Pero las estrellas fijas no parecen a los ojos desnudos como si estuvieran encerradas en una conferencia circular, sino más bien como llamaradas de luz que arrojan rayos hacia todos lados y muy centelleantes. Y con el telescopio parecen de la misma forma que cuando son contempladas a simple vista. O sea, lo que concluye Galileo es que hay una diferencia profunda entre los planetas, que hasta ese momento eran básicamente estrellas errantes, o sea, estrellas que se movían, y las estrellas fijas. Y es que los planetas no son estrellas que se mueven, son otra cosa, porque son discos, mientras que las estrellas parecería que son como fueguitos, y aún con el telescopio se siguen viendo como fueguitos o como puntitos que titilan. O sea, acá descubre, o sea, otro gran descubrimiento. Fíjense como en pocos meses la cantidad de descubrimientos que revolucionan nuestra imagen del cielo. Descubrí que hay una diferencia profunda entre los planetas y las estrellas. ¿Eh? No solamente en cómo se mueven, sino en qué son. ¿Ok?
Bueno, otro gran descubrimiento, que es el descubrimiento de las 4 lunas más grandes de Júpiter, llamadas los satélites galileanos, en honor a quien los descubrió. Cuenta Galileo lo siguiente. Fíjense acá, está el manuscrito original, donde las anotaciones donde acá pone, este es Júpiter, y acá pone como estrellitas que ve a un lado, y unos días después las ve 2 de un lado y una del otro. Entonces dice, el 7 de enero de 1610 apuntó a Júpiter y escribe. Había allí 3 estrellas, pequeñas pero brillantes, cerca del planeta, y aunque creí que pertenecían al número de las estrellas fijas, sin embargo, algo me sorprendió en ellas. O sea, porque los satélites, aún con el telescopio, él los seguía viendo como estrellas, no como a Júpiter, que lo veía como un disco. Dice, a causa de que estaban dispuestas exactamente en una línea recta paralela a la eclíptica, o sea, la línea imaginaria que recorre el Sol alrededor con respecto a las estrellas. Y eran más brillantes que el resto de las estrellas, iguales a ellas en magnitud. En el lado oeste había 2 estrellas y una sola. Por el lado oeste había 2 estrellas y una sola al oeste. ¿Ven? Acá se ven 2 de un lado, una del otro. Y en el plano de la eclíptica, o sea que, digamos, con respecto al cielo, la eclíptica estaba por acá. ¿eh? Cuando el 8 de enero, o sea, el día siguiente, llevado por una casualidad, volví a mirar la misma parte del cielo, o sea que no es que no es que él había decidido mirar a Júpiter 2 días seguidos. Encontré un estado muy diferente de cosas, porque había 3 pequeñas estrellas, pero todas al oeste de Júpiter, o sea acá, y más cercanas unas de otras que en la noche anterior. ¿eh? Así pues determiné y establecí fuera de toda duda que en el cielo había 3 estrellas errantes en torno a Júpiter, a la manera de Venus y Mercurio en torno al Sol, cosa que se vio de manera más clara que la luz del mediodía en otras múltiples observaciones sucesivas. Y no solo 3, sino ciertamente 4 son los astros errantes que realizan sus circunvoluciones en torno a Júpiter. Ven acá hay otras anotaciones y otras más que no están en esta página. O sea que acá es otro golpe más al geocentrismo. ¿Por qué? Y porque es el primer descubrimiento explícito de 4 astros orbitando otro astro, que en este caso no es ni el Sol ni la Tierra, sino que es Júpiter. O sea, fíjense cómo en pocos meses Galileo hace descubrimientos que cada uno de ellos ya de por sí hubiera sido trascendente, o sea, fue trascendente, ¿no? Bueno, acá les puse unas fotos más actuales de las fases de Venus. Y ahora, ¿por qué las puse? Él también, obviamente, apuntó el telescopio a Venus y a Mercurio y notó que ambos tienen a veces, o sea, que son discos, ¿no? Pero que ese disco no siempre se observa de la misma manera, sino que, dice, Venus y Mercurio giran en torno al Sol como todos los demás planetas. Una verdad ya sostenida por la escuela pitagórica. Por Copérnico y por Kepler. Pero nunca probada por la evidencia de nuestros sentidos, como queda probada ahora en el caso de Venus y Mercurio. ¿eh? O sea, Galileo descubre las fases de Venus. Con su telescopio puede ver que depende de la época del año, Venus se puede ver gran parte del disco, menos, 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 menos. Inclusive hay momentos en el año donde Venus se ve como una especie de, acá sería el Venus nuevo, ¿no? Y bueno, más tirando para este lado, acá no está pero el Venus lleno, ¿no? Bueno, son fotos tomadas con
por el Observatorio Europeo del Austral, que es el que está ahí en Atacama, en Chile, que son varios telescopios. A ver, déjame ver una cosita más. Bien. Nos quedan unas 5 transparencias como para terminar con Galileo. Hoy vamos a terminar sí o sí con Galileo, o sea que vamos a seguir quizás hasta las 11:05 o cosas por el estilo. El que no puede, bueno, después verá la grabación. Otro descubrimiento más. Fíjense cuántos descubrimientos en medio año, básicamente. Lo que en tercer lugar observamos fue la naturaleza o carácter de la propia Vía Láctea, que hasta ese momento nadie tenía elementos para pensar qué era, más allá de una nube de polvo o de qué, ¿no? Dice que pudimos examinar con los sentidos gracias al anteojo, dirimiendo así, con la certeza que dan los ojos, todos los altercados que han atormentado durante tantos siglos a los filósofos y librándonos de las disputas verbales. La galaxia no es, pues, otra cosa que un conglomerado de innumerables estrellas reunidas en montón. O sea, esto es también revolucionario, descubrir que esa nube, ¿no?, aparentemente de gas y polvo, que nos acompaña, que acompaña al hombre desde que nació, a la humanidad, no es una nube de gas y polvo, sino que son innumerables estrellas. Hacia cualquier región que se dirija al anteojo, inmediatamente se presenta a la vista una ingente cantidad de estrellas, muchas de las cuales aparecen bastante grandes y conspicuas, si bien resulta inexplorable el número de las pequeñas. Además, las estrellas, que hasta ese día han denominado todos los astrónomos nebulosas, son cúmulos de estrellitas admirablemente esparcidas. ¿eh? Porque aparte, digamos, había otras nebulosas, o sea que los astrónomos llamaban nebulosas, que no se sabía qué eran. O sea, no solamente la Vía Láctea, las nubes de Magallanes, hay otras nebulosas que Galileo descubrió que son un montón, miles y miles de estrellas. O sea, cómo se agranda el universo para el ser humano en pocos meses de la mano de un único ser humano, Galileo, es impresionante. Acá les puse una imagen moderna, ¿no? El impacto que debe haber sido para Galileo descubrir que la Vía Láctea eran miles y miles de estrellas. De haber sido difícil de imaginar, ¿no? Esta es una foto de la Vía Láctea en el Cerro Paranal, acá donde está el Observatorio Europeo Austral, esto está en Chile, una foto tomada en 2007 por un astrónomo, Beletsky. Acá está la Vía Láctea. La extensión de la Vía Láctea en el cielo, bueno, se extiende en esta foto más de 100 grados. De hecho, bueno, en esa época no se sabía, pero hoy en día sabemos que nosotros somos parte de esa nube de estrellas, nada más que estamos en las afueras. Acá hay un punto brillante que es Júpiter. Este puntito es la estrella de Antares. Acá se ven 3 de los, digamos, acá en el Cerro Paranal, en Atacama, hay 4 telescopios de la Unión Europea que tienen un diámetro cada uno de 8,2 metros, el diámetro de las lentes, de los espejos. Estos 4 telescopios es lo que les comento, ¿no? Para el que le interesa, es lo que se llama el BLT, el Very Large Telescope, o sea, el telescopio muy grande. Y acá hay un rayo láser que aparece en la foto que apunta al centro galáctico. Esta foto implicó una exposición de 5 minutos. Acá está, digamos, la constelación de Sagitario y aquí está, les cuento, el gran agujero negro central que está en el centro de nuestra galaxia. Bueno, muy bien. Siguiendo, ya vamos, un fragmento de la biografía de Galileo, que es el final, digamos, el final, como injustamente, por más que Galileo tenía muchos amigos, el mundo eclesiástico, incluso un papa, llegó a tener de amigo un papa, la
Las ideas geocéntricas de Galileo fueron condenadas. El proceso duró bastante tiempo. Y cuando estaba en pleno proceso, Galileo le escribió una carta a un amigo, se llamaba Elia Diodati, dice: cuando yo pregunto de quién es la obra del Sol, la Luna, la Tierra, las estrellas, sus movimientos y disposiciones, probablemente se me contestará que son la obra de Dios. Si continúo preguntando de quién es obra la Sagrada Escritura, se me responderá seguramente que es la obra del Espíritu Santo, es decir, obra de Dios también. Si entonces pregunto si el Espíritu Santo usa palabras que son manifiestamente contradictorias con la verdad para satisfacer a la inteligencia de las masas, generalmente ineducadas, estoy convencido de que se me contestará con muchas citas sacadas de todos los escritores santificados, que esto es en efecto lo habitual en la Sagrada Escritura. O sea que Galileo lo que está diciendo es: hay santos de la Iglesia que han escrito que no hay que tomarse todo lo que está en la Biblia literalmente. En muchos casos fue escrito de forma tal que la mayor cantidad de personas pudieran entenderlo. Te dice que contiene cientos de pasajes que tomados al pie de la letra no serían más que herejía y blasfemia, porque en ellos Dios aparece como un ser lleno de odio, culpas y olvido. Si entonces pregunto si Dios, para ser comprendido por las masas, ha alterado siempre su obra o de otro modo, si la naturaleza inmutable e inaccesible, como es para los deseos humanos, ha mantenido siempre el mismo género de movimiento, formas y visiones del universo, estoy seguro de que se me dirá que la Luna ha sido siempre esférica, aunque durante mucho tiempo fue considerada como plana. O sea, lo que está diciendo acá Galileo es: no hay que tomar un fragmento de la Biblia como argumento para decir que la Luna, que la Tierra no se mueve, ¿eh? Así como para decir que la Luna es plana. O sea, entonces sigue, ¿no? Dice: nadie sostendrá que la naturaleza ha cambiado siempre para hacer aceptables sus obras a los hombres. Entonces es más fácil que haya sido la Biblia la que Dios la fue, ¿no?, adaptando o fue escribiendo de forma tal. Si es así, entonces yo pregunto por qué es así, a fin de conseguir una comprensión de las diferentes partes del mundo. Entonces debemos comenzar investigando las palabras de Dios más bien que sus obras. ¿Es entonces la obra menos respetable que la palabra? La obra de Dios, ¿no? Si alguien sostiene que es herejía decir que la Tierra se mueve, y si posteriores verificaciones y experimentos mostrasen que así es en realidad, ¿qué dificultades no encontraría la Iglesia? Si, por el contrario, todas las veces que no se pueden acordar las obras y la palabra, consideramos la Sagrada Escritura como secundaria, no se le produce ningún daño, porque frecuentemente ha sido modificada para acomodarse a las masas y frecuentemente ha atribuido falsas cualidades a Dios. Por tanto, yo debo preguntar, ¿por qué insistimos siempre que hablamos del sol o de la tierra en que la Santa Escritura debe ser considerada como absolutamente infalible? Lamentablemente todos estos argumentos de Galileo cayeron en saco roto, digamos, para los expertos, los teólogos de la Inquisición. Acá hay un cuadro, bueno, de un pintor del siglo XIX, Cristiano Banti, ¿no? Galileo acá enfrentando a la Inquisición de Roma. Aclarar, ¿no?, que digamos, cuando Galileo fue llevado ante los jueces del Santo Oficio, ya tenía 69 años, estuvo unos meses a esa edad, que me parece, digamos, en esa época era un anciano, ¿no? Fue obligado a ponerse de rodillas, y obligado a confesar, que Galileo lo hizo seguramente como para salvar su vida, lo cual no está mal. Lo importante, como su legado, fueron sus libros, ¿no? Pero fue obligado a confesar, entre comillas. Dice: yo, Galileo Galilei, de 70 años de edad, puesto de rodillas ante vosotros. El fragmento total está en mis apuntes.
los eminentísimos y reverendísimos señores cardenales inquisidores generales de la República Cristiana Universal, respecto de materias de herejía, con la vista fija en los santos evangelios que tengo en mis manos, declaro que yo siempre he creído y creo ahora, y que con la ayuda de Dios continuaré creyendo en lo sucesivo, todo cuanto la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana cree, predica y enseña. Mas por cuanto este santo oficio ha mandado judicialmente que abandone la falsa opinión que he sostenido de que el Sol está en el centro del universo e inmóvil, que no profese, defienda ni de cualquier manera que sea, enseñe ni de palabra ni por escrito dicha doctrina, prohibida por ser contraria a las Sagradas Escrituras. Escribí y publiqué una obra en la cual trato de la misma doctrina condenada y aduzco con gran eficacia argumentos en favor de ella sin resolverla. Y atendido que me he hecho vehementemente sospechoso de herejía por este motivo, o sea, porque he sostenido y creído que el Sol está en el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no está en el centro del mundo y que se mueve. En consecuencia, juro para lo sucesivo nunca más decir ni afirmar de palabra, ni por escrito, cosa alguna que pueda despertar semejante sospecha contra mí. Fíjense, no sé lo que habrá sentido Galileo mientras estaba leyendo esto, ¿no? Antes, por el contrario, juro denunciar cualquier hereje o persona sospechosa de herejía, de quien tenga yo noticia a este santo oficio o a los inquisidores, o al juez eclesiástico del punto en que me halle. Les aclaro que, al menos por las biografías que he leído, no, que yo sepa, Galileo no denunció a nadie, ¿no? después de esta declaración. Mas en el caso de obrar yo en oposición con mis promesas, protestas y juramentos, lo que Dios no permita, me someto desde ahora a todas las penas y castigos decretados y promulgados contra los delincuentes de esta clase, por los sagrados cánones y otras constituciones generales y disposiciones particulares. Así me ayude Dios y los santos evangelios, sobre los cuales tengo extendidas las manos. Yo, Galileo Galilei, arriba mencionado, juro, prometo y me obligo en el modo y forma que acabo de decir, y en fe de estos mis compromisos, firmo de propio puño y letra esta mi abjuración que he recitado, palabra por palabra. Esto que son extractos, ¿no? Quise compartirlo con ustedes para que vean el clima opresivo del mundo eclesiástico y del mundo inquisitorial, que bueno, ya venía desde hace muchos siglos, este lenguaje, ¿no? En donde el mundo eclesiástico está eminentísimo y reverendísimamente considerado, y cómo la sujeción a la autoridad hizo, bueno, que en este caso un genio como Galileo, por cuestión de supervivencia, porque acá realmente, si no hacía esto, quizá no iba a ser condenado a muerte, pero sí a suficientes castigos corporales y prisión en cárceles paupérrimas como para seguramente morir a los pocos meses. Así que bueno, luego de esto fue de alguna manera confinado, como hoy llamaríamos prisión domiciliaria, ¿no? A una casa en las afueras de Florencia, en su villa de Arcetri. Vivió 9 años más, se fue quedando ciego hasta que llegó a la completa ceguera. Pero bueno, realmente el legado de Galileo es múltiple, como hemos visto. En la clase que viene vamos a hablar de Descartes. Digamos, el Galileo en ciencia y también en epistemología, y luego Descartes también en epistemología, dan inauguración, si quieren, a la edad moderna. Hemos visto que la racionalidad en la historia del pensamiento humano viene de mucho antes, pero creo que lo que tiene Galileo es la idea de poner sistemáticamente la racionalidad al servicio de las búsquedas de leyes universales, verdades eternas, de la naturaleza que nos rodea, de la mano de la matemática,
fundamental. Ese es un ingrediente fundamental, como les he dicho ya varias veces, en la revolución científica, que sabemos que ahora ya después de todas estas clases sabemos que no hubiera sido posible sin la línea, digamos, de 2000 años, ¿no? Que arrancó con Pitágoras, Platón, Aristóteles y luego, bueno, todos los que hemos visto, Ptolomeo, Grosseteste, Roger Bacon, Buridan, etc. Pero bueno, la gran síntesis al siglo XVII la hizo Galileo. Y esa síntesis fue la que va a dar lugar al puntapié de todo lo que vino después, ¿no? Parte de lo cual vamos a ver en las siguientes clases. Así acá, con esto terminamos la clase de hoy. Acá una bonita imagen de la Catedral de Pisa, ¿no? Vean la longitud de la cuerda, con lo cual el periodo de oscilación de esta lámpara gigante debe ser muy grande. Cuestión de hacer la cuenta. El periodo tiene que ver con la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda debido a la aceleración de la gravedad. Así que bueno, después hagan una cuenta al que quiera, cuánto da, poniéndole como longitud, yo qué sé, 40 metros, por ejemplo. A ver cuánto da. Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Dejo de grabar.